Deuda o soberanía es el nombre de un libro que está saliendo en estos días y que obviamente es el tema también de debate a propósito de un anuncio que ya hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre una denuncia donde se pretende que se evalúe, se analice la toma de deuda por parte del gobierno del expresidente Mauricio Macri. Deuda o soberanía también es el libro de Alejandro Olmos Gaona, que es historiador y que obviamente analiza la toma de deuda por parte de la República Argentina. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos por ahí. Deuda o soberanía es un título y es una discusión que se da a propósito de lo que decía el presidente de la Nación sobre la necesidad de investigar la deuda durante la gestión Macri. Sí, a mí me pareció muy importante la decisión del presidente porque es la primera vez que el Poder Ejecutivo decide investigar la deuda. Porque ha habido iniciativas parlamentarias que no prosperaron. Es la primera vez que un presidente dice, vamos a investigar esto, a ver qué es lo que pasó. Y a esto se suma otra decisión del presidente que me parece muy importante, y es haber cambiado la ley de administración financiera que permitía que cualquier gobierno celebrar acuerdos con el Fondo Monetario sin pasar por el Congreso. Claro. Hace poco se sancionó la ley por la cual toda toma de deuda tiene que ser discutida como debería haber sido siempre, más allá de que las competencias constitucionales del Congreso determinan que él es el único autorizado a manejar ese tipo de cosas. Pero bueno, eso empezó en el 92 con Menem y siguió. Recién ahora, a través de la iniciativa presidencial, esto se cambió. Y esto permitió el disparatado préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿en qué puede terminar esta investigación? Porque hay un antecedente de investigar la deuda ya por el alfonsinismo, digamos. En este caso, ¿en qué puede terminar? Bueno, yo creo que lo fundamental de la investigación es, primero, saber realmente dónde fue el dinero. ¿Por qué? Porque Sanleris y los funcionarios del gobierno de Macrista dicen que con la plata del fondo se pagaron un enorme listado de deudas anteriores. Y hay otras investigaciones que determinan que la mayor parte de la deuda se fugó. Entonces, esta investigación va a poder determinar si esto que dicen los funcionarios macristas es trucho, realmente se pagó eso o no se pagó. Va a poder determinar quiénes compraron los dólares que se fugaron, quiénes los transfirieron al exterior y además cuestiones que tienen que ver con el procedimiento interno y ver qué actuación tuvieron los funcionarios. ¿Por qué? Porque aunque estas cuestiones que se investigan en la justicia federal generalmente no trascienden, la Fiscalía Federal número 6, a través de una prolija investigación, determinó las responsabilidades de Luis Caputo, de Santiago Bausili, que fue el último secretario de Finanzas de Macri, porque ellos emitían bonos y los compraban por el otro lado. Es decir, tenían información privilegiada, había tráfico de influencias y además cuando empezó el pago a los buitres, que fue esa emisión primera de 12.500 millones de dólares, a ellos se vieron beneficiados con eso al punto tal que Caputo compró bonos para una sociedad que controlaba, que manejaba, que después negó, aunque los informes de la SEC determinaron realmente quién era el que participaba de toda esa organización. Ahora, Olmos, por lo que usted dice, entonces no fue una política económica errada, sino que hubo además una intencionalidad de que estos recursos que se tomaron del Fondo Monetario se fugaran. Bueno, yo no tengo la menor duda, porque toda la política de endeudamiento del macrismo tendió a favorecer a ciertos sectores y se llegó al extremo de que, por ejemplo, el señor Bausili, que era secretario de Finanzas, había sido funcionario del Deutsche Bank, que fue uno de los designados para manejar los canjes de deuda y siguió recibiendo honorarios aún siendo funcionario público. Entonces, me imagino que si la investigación es como debe hacerse, con la amplitud necesaria, se van a poder establecer algún tipo de responsabilidades. Ahora, lo grave del problema es que el Fondo Monetario es inmune a cualquier acción judicial en cualquier parte del mundo. Sus funcionarios tienen esa inmunidad y Nicolás Dujovne, que fue uno de los firmantes del acuerdo, como era gobernador del fondo en ese momento, en representación de la Argentina, de Bolivia y de Chile, tiene inmunidad absoluta de jurisdicción y no puede ser penalizado de ninguna manera. Por otra parte, la ley de administración financiera permitía ese tipo de endeudamiento. La ley 11.672, complementaria permanente al presupuesto, autorizaba al ministro de Economía a hacer ese tipo de operaciones. La ley de ministerios, la 22.520, también. Es decir, estos señores
tienen una cobertura legal, por eso me imagino que están tranquilos. Pero bueno, esa cobertura legal es respecto a eventuales representaciones penales. Pero la investigación, que el pueblo conozca lo que se hizo, a dónde fue la plata, cómo lo defraudaron, cómo la administración macrista trató de favorecer a un sector de bancos. Porque claro, cuando yo veo las declaraciones de Pratgay, de Duhovne, digo, perdón, Pratgay fue funcionario del JP Morgan, uno de los beneficiados en las operaciones. Caputo fue presidente de la filial argentina del Deutsche Bank designado para los canjes de deuda. Es decir, ¿de qué están hablando? Lo que pasa es que, claro, en la Argentina las investigaciones nunca terminan en nada. Estos señores siempre zafan. Y un ejemplo claro es que en el año 1984, cuando asumió Alfonsín, se hace una investigación en el Banco Central para ver cómo era la deuda privada. Ahí se comprueba que los grandes empresarios de la Argentina habían creado deuda ficticia que la transfirieron a la totalidad de la comunidad argentina, deuda que pagamos durante décadas. Uno de los beneficiarios de esas deudas ficticias fueron el Grupo Macri, Sideco Americana, Fiat Sebel. Entonces, es como una vieja historia que se repite y es un señor que a través de su grupo familiar ha hecho un montón de negocios de todo tipo y cuando accedió a la presidencia me imagino que quiso seguir privilegiándolos. Y ahora, vos decías, bueno, la investigación es para que se vea si efectivamente se pagó deuda o se fugó o qué se hizo. En base a eso, ¿qué se puede decir? Porque, ¿qué consecuencias tendría, por ejemplo, decir, no, este préstamo es irregular, no lo pagamos? ¿Eso no tendría consecuencias graves, digamos, a nivel internacional o cómo lo ves vos? Bueno, el préstamo hay que pagarlo. Por eso el ministro Guzmán está haciendo enormes esfuerzos para ver cómo negocia con el fondo. El préstamo hay que pagarlo, no hay forma de no pagarlo. Lo que pasa es que en este momento los 44.000 que recibimos, más los 5.000 y pico de millones de intereses ya, llega a 50.000, es la mayor deuda que tiene el Estado. Y el fondo no se quiere hacer responsable para disminuir intereses, para tratar de ver, o sea, me imagino que va a seguir apretando. Ahora, hay algo que me llama la atención que el gobierno no ha advertido, y es que si bien el fondo tiene las inmunidades que les contaba, hay un detalle, y yo lo conozco porque, bueno, leyendo papeles y papeles, y es que el gobierno nacional, ante un problema con el fondo, puede pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que la Corte se expida cómo se condujo el fondo en la operación. ¿Y esto qué determina? El fondo violó claramente el artículo 6 de su Carta Constitutiva. ¿Por qué? El artículo 6 determinaba que el fondo no podía seguir entregando fondos si advertía que un país estaba fugando capitales. Los capitales estaban yendo. El fondo tenía que haberle advertido al gobierno. Y si el gobierno seguía con esa política, sancionarlo y suspender los fondos. No lo hizo. Seguían llegando los fondos. Seguían llegando los fondos y se cortaron recién en julio de 2019. Ahora, eso es un punto relevante, pero además hay otro detalle. El fondo prestó la plata sabiendo que la Argentina no se la iba a poder pagar. Ahora, Olmos, sí. Volviendo al inicio de la entrevista, su libro habla de deuda o soberanía. Uno, en el análisis supone que es difícil romper con el Fondo Monetario Internacional, que esto podría traer consecuencias. ¿Está en discusión la deuda o la soberanía o resignar soberanía para negociar un acuerdo sobre esa deuda que no sea perjudicial o, como se dice en el gobierno, que no afecte la sostenibilidad del plan económico? Bueno, yo lo he llamado deuda o soberanía por la sencilla razón de que el gobierno argentino, desde la dictadura militar, resignó la soberanía del país en favor de los tribunales extranjeros. Es decir, y eso lo ha hecho siempre. ¿Por qué? Porque ahora hemos llegado a una situación en el mundo donde no se presta ni un centavo si el gobierno no declina la inmunidad soberana del Estado. Ahora, en este caso, respecto a la negociación con el fondo, además de esa responsabilidad que les acabo de mandar, hay otro detalle. En los documentos anteriores al préstamo, el fondo, además de exigirle que al gobierno de Macri, que tenía que hacer un montón de ajustes, modificaciones laborales y todo lo demás, ya el fondo sabía que el problema de la deuda era muy grave y además, en un documento de junio del 2017, en el Inclosur del bono a 100 años que emite Caputo, ahí Caputo dice
que la situación argentina era muy difícil, que había grandes conflictos y claramente que la deuda no se iba a poder pagar. Ahora, pregunta, ¿cómo es posible que un gobierno que dice a los acreedores la deuda no la voy a poder pagar, ese bono ha sido colocado en 24 horas en 4 bancos, que por supuesto fueron cómplices de la operación, porque la Argentina entra en default, pero siempre termina pagando? Y el fondo sabía eso, a pesar de saberlo prestó. Por eso aquí las responsabilidades del fondo son totales. Y si el gobierno a la Corte de La Haya le dice por primera vez, aclare esta situación, por lo menos el fondo va a ver que el gobierno tiene la actitud soberana de decirle, señor, está bien, yo no puedo cuestionarlos a ustedes por el préstamo y todo lo demás, pero sí establecer responsabilidades de qué es lo que pasó con el préstamo que hicieron y sobre esa base negociar de otra manera. No es posible que el fondo siga teniendo la impunidad de siempre y que en este momento presione al gobierno y trate de ver de qué manera lo obliga a negociar en las condiciones favorables para el fondo, no para el gobierno. Y ahora ya la última de mi parte, por ejemplo, la diputada Vallejos y otras iniciativas que se escucharon es, bueno, los que se encargaron de este préstamo que paguen con su patrimonio, dijo la diputada Fernanda Vallejos. ¿Eso podría llegar a avanzar o cómo lo ves? Bueno, yo creo que si hubiera decisión política, estos señores deberían ser responsables. Y yo creo que una de las pruebas relevantes es que el fiscal federal, Federico Delgado, que es el fiscal de las causas de la deuda que inició mi padre y que yo seguí, hizo presentaciones a la justicia para que se establezcan responsabilidades patrimoniales en todos los funcionarios que han intervenido en estos procesos. Porque precisamente hoy, hace un rato, recibí un mensaje de Fernanda Vallejos diciéndome, estos señores siempre zafan. Y es cierto, siempre zafan porque tienen una cobertura legal que si no se rompe, es decir, el gobierno ha empezado a tratar de romperla, pero acá hay un montón de leyes que permiten que esto se siga operando. Si esto se cambia, entonces se va a poder empezar a manejar la deuda de otra manera. Pero además, esto de las responsabilidades creo que se puede efectivizar a través de una prolija investigación. Olmos, usted citaba a su papá, y esto viene, los tomadores de deuda de hoy son los herederos de la dictadura, ¿no? Exactamente. Empezó en la década del 70, su papá lo denunció oportunamente, usted sigue, seguimos en esta bicicleta financiera que Eterna. no termina nunca. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.